La semana pasada empecé con el primer capítulo de los últimos años de la Unión Soviética que se caracterizaron por el mandato de Gorbachov y sus políticas liberalizadoras y liquidadoras. En el primer bienio, el equipo de Gorbachov se centró en ganarse el apoyo de la sociedad soviética y del resto del movimiento comunista internacional, haciéndose pasar por continuadores de la línea de Andropov. Pero, a medida que afianzaron su poder, fueron revisando los análisis y las propuestas de Andropov para introducir la democratización y la economía de mercado. Objetivamente, fue en el segundo bienio de Gorbachov donde se experimentó un verdadero viraje en las políticas del gobierno soviético que condujeron a la URSS a un punto de no retorno que acabaría con el desmantelamiento consciente del Estado soviético. ¿En qué se basó el viraje de Gorbachov? ¿Qué políticas introdujo? En este vídeo os voy a hablar sobre los años 1987 y 1988 de la era de Gorbachov. Así que vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta, comenzamos. Con la llegada de Gorbachov a la cabeza del Estado y del partido, se fijó una hoja de ruta para el nuevo milenio, pero la hoja de ruta que teóricamente conducía a la URSS a convertirse en un Estado democrático burgués, socialdemócrata y con una economía de mercado indistinguible de las de los países capitalistas, no fue revelada a la clase trabajadora en el primer bienio. Como he dicho en la introducción del vídeo, Gorbachov se hizo pasar por un continuista de la línea de Andropov para ganarse a la sociedad soviética y tuvo cierto éxito, porque habló de problemas que concernían a todo el país, desde los trabajadores hasta los intelectuales. Una vez que los gorbachovistas se afianzaron en el poder y acabaron con las resistencias internas, protagonizaron un viraje político, ideológico y económico que condenó a la Unión Soviética. Se debe tener en cuenta de que el sistema soviético permitía remover al secretario general si la mayoría del Comité Central y del Politburó lo exigía, pero los gorbachovistas supieron camuflarse muy bien y esconder sus ataques al comunismo y al marxismo-leninismo bajo el disfraz de mejorar el socialismo y adaptarlo al nuevo milenio. De modo que Gorbachov llegó a 1987 como el máximo referente de la Unión Soviética y como el estadista que podía solventar el problema de la desaceleración económica y la democratización del partido y del Estado soviético. El viraje que se produjo entre los años 1987 y 1988 tiene cuatro ejes principales. 1. La reforma del partido que buscaba la democratización partidista se convirtió en la eliminación del monopolio político del PQS y su consiguiente liquidación práctica. 2. La glasnost provocó la apertura de la prensa y la cultura soviética, haciendo que el cuarto poder que Yakovlev pretendía introducir en la URSS fuera un cuarto poder anticomunista. 3. La perestroika dejó de tener como objetivo la aceleración de la economía partiendo de la revolución científico-técnica y se convirtió en una política económica con el objetivo de introducir mecanismos de mercado, la propiedad privada y las relaciones de producción capitalistas. Y 4. La política exterior de Gorbachov pasó de buscar una coexistencia pacífica con los Estados Unidos desde una base igualitaria a la claudicación de la URSS ante Estados Unidos y la OTAN. Estos son los 4 puntos principales que caracterizaron el viraje de Gorbachov en su segundo bienio, así que en este vídeo partiré de estos 4 puntos. 1. La reforma democratizadora del PQS. Una vez que el tándem Gorbachov-Yakovlev colocó a sus partidarios en cargos de responsabilidad de la prensa y del mundo de la cultura, se transmitió la necesidad de reformar el PQS para acabar con los privilegios partidistas que gozaban los cuadros importantes del partido. En la prensa se publicaron numerosos artículos denunciando la burocracia, el amiguismo, la política de estabilidad de cuadros de Brezhnev y el dogmatismo ideológico. Es totalmente cierto que muchos de estos fenómenos nocivos se daban dentro del partido, pero el mayor error que cometieron los gorbachovistas fue el de hacer públicas dichas críticas incluso al exterior sin importar el daño que podían llegar a hacer tales críticas. Todas esas malas prácticas han de ser denunciadas en las instancias pertinentes, asambleas, soviets, plenarios, conferencias o en los congresos, porque el verdadero poder del partido reside ahí. Pero la intención de Yakovlev
no era realmente mejorar el funcionamiento del partido, sino desvirtuarlo y desacreditarlo de cara al público. Por esta misma razón, esta manera de actuar era la idónea para liquidar el PQS. Para emprender la reforma del partido, Gorbachov y Yakovlev se valieron del argumento de que el PQS continuaba siendo el partido de Stalin, o sea, un partido stalinista, y que era necesario reformarlo porque al tener un carácter autoritario, la democratización sería imposible en el país. Concretamente, Gorbachov escribió lo siguiente en su libro Perestroika, que fue escrito en 1987. Cuando buscamos las raíces de las dificultades y los problemas de hoy, lo hacemos con el fin de comprender su origen, sacar las lecciones aplicables a nuestra vida actual de acontecimientos que se remontan hasta los años 30. Y por si esto no fuera suficiente para demostrar el revisionismo de Gorbachov, continuó diciendo lo siguiente: un hito importante de nuestra historia fue el 20 Congreso del PQS, por su decisiva contribución a la teoría y la práctica de la construcción socialista. Las decisiones adoptadas por el Congreso contribuyeron a implantar decisivas medidas políticas, económicas e ideológicas, pero las posibilidades que surgieron de él no fueron plenamente utilizadas, por lo que para Gorbachov había que recuperar y aprovechar las posibilidades que surgieron tras el 20 Congreso del PQS y aplicarlas al contexto de la URSS de los años 80. En concordancia con este análisis, el dúo Gorbachov-Yakovlev emprendió una nueva desestalinización para limpiar las impurezas estalinistas del PQS y de esta manera permitieron que los elementos hostiles de la sociedad soviética publicaran todo tipo de material crítico con los años de Stalin. Querían recuperar el espíritu del deshielo khrushcheviano y recordar que Yakovlev desempeñó en esos años como el jefe del departamento de propaganda, así que recogió el trabajo que realizó en aquellos años y lo aplicó nuevamente. En este sentido, no solo se publicaron artículos anti-Stalin y se permitió la publicación de material que había sido censurado años atrás, sino que Gorbachov mandó a varios supuestos especialistas a indagar en los archivos históricos clasificados del gobierno soviético de los años de Stalin para cuantificar la represión, los desmanes y los presos del Gulag. Pero la nueva desestalinización tenía su trampa, porque la verdadera intención de los partidarios de Gorbachov no era aclarar lo que pasó en los años de Stalin. Su intención era utilizar los ataques a Stalin para debilitar al ala dura del PQS, ya que si algún cuadro del partido se atreviera a criticar la nueva desestalinización, sería considerado como stalinista, por ende, como un enemigo de la democratización que se quería implantar en la URSS. A su vez, la nueva desestalinización fue un guiño a los sectores de la sociedad soviética que pretendían liberalizar la URSS y se tenía la intención de acercar a estos elementos para constar de una base material y social sólida para avanzar en la perestroika. Stephen Kotkin escribió lo siguiente en su libro El apocalipsis evitado, el colapso soviético. Su coalición unió a aquellos que denunciaban a Stalin en nombre de reformar el socialismo con aquellos que lo denunciaban para repudiar el socialismo. Las críticas al PQS en pro de los intereses de la democracia y la nueva desestalinización no fueron más que la creación de un ambiente anticomunista necesario de cara a las reuniones partidistas que se celebrarían entre 1987 y 1988. El primer temblor dentro del PQS vino tras el pleno del Comité Central de enero de 1987. En dicho pleno, Gorbachov propuso lo siguiente: elecciones de candidatos múltiples para los puestos de secretarios partidarios desde el nivel distrital al nivel estatal y el nombramiento de personas fuera del partido. Gorbachov era consciente de que sus reformas políticas debían adoptarse en las instancias pertinentes para que salieran adelante, esto es, en un congreso del partido, pero el congreso estaba previsto para 1990, por lo que propuso celebrar la 19ª conferencia para aprobar sus propuestas. Gorbachov defendió sus propuestas diciendo que el aparato burocrático y estalinista del PQS frenaban la perestroika, por lo que era necesario aprobar reformas radicales y democratizadoras para que la perestroika avanzara por el buen camino. El error en el que incurrió Gorbachov fue absolutizar el término democracia porque se puede mejorar el funcionamiento del partido, eliminar los aspectos burocráticos de este, facilitar el ingreso de nuevas generaciones de comunistas, trabajar para que la voz de los trabajadores esté presente dentro del partido. Pero Gorbachov
Gorbachov, al absolutizar la democracia, cayó en la igualación del socialismo y la democracia, de manera que la democratización acabó siendo una meta que estaba al mismo nivel de la edificación socialista. En el periodo que transcurrió del pleno del Comité Central hasta la 19ª conferencia del partido, Gorbachov se dedicó a dar a conocer algunas propuestas políticas que ayudarían a la democratización del PQS. En algunos de sus discursos y artículos, Gorbachov ya dejaba entrever que estaba por la labor de quitar el poder al partido y otorgárselo plenamente al Estado, pero, lógicamente, Gorbachov no iba a renunciar al poder, porque supondría el abandono de la perestroika, por lo que previó la creación de un Congreso estatal y una presidencia desde donde gobernar, sin las trabas que le podía poner el partido. Fue en ese momento cuando el ala dura del PQS, tachada de stalinista por los seguidores de Yakovlev, se resistió y criticó las posturas liquidadoras de Gorbachov. Los gorbachovistas tenían que obrar políticamente para deshacerse de sus oponentes dentro del partido, y aparte de la argucia que idearon con la nueva desestalinización, el caso de Nina Andreyeva le sirvió a Gorbachov para deshacerse de sus adversarios y afianzar su poder. En la próxima semana subiré un vídeo hablando sobre el caso de Nina Andreyeva, pero brevemente os voy a adelantar que la militante comunista Nina Andreyeva escribió un artículo titulado "No puedo renunciar a mis principios", en el que criticó los efectos nocivos y anticomunistas que estaba generando la glasnost en la URSS, pero lo importante es que el artículo de Andreyeva generó una fuerte discusión en la URSS y el aparato propagandístico de Yakovlev actuó rápidamente para tachar el artículo de manifiesto antiperestroika, incluso de panfleto neostalinista y antisemita. Gorbachov y sus acólitos utilizaron el caso de Andreyeva para atacar a todos los que compartieron las opiniones de Nina, removerlos de sus puestos y, lo más importante, aislar políticamente al máximo adversario de Gorbachov, que era Ligachov. Pero, como os he dicho, el vídeo sobre el caso Andreyeva lo subiré la próxima semana, así que sigamos. Para la 19ª conferencia, Gorbachov se encontraba en una posición idónea para sacar adelante sus propuestas, y Yakovlev tenía engrasada la maquinaria propagandística para atacar desde la prensa a cualquiera que se opusiera a las propuestas del secretario general. La 19ª conferencia se celebró en junio de 1988 y, aparte de proponer las propuestas que propuso en el pleno del Comité Central del 1987, Gorbachov propuso la creación de un Congreso de los Diputados del Pueblo, que sería un nuevo cuerpo supremo de poder estatal en el que el pueblo elegiría a 1.500 diputados por 5 años. Propuso la creación de una presidencia que sería la cabeza de dicho Congreso, y lógicamente Gorbachov se reservó para sí mismo dicho puesto. Pero es que además el equipo de Gorbachov preparó la 19ª conferencia a su gusto, porque aparte de instrumentalizar el caso Andreyeva, utilizó otras trampas políticas para que el curso de la conferencia fuera por los derroteros que le interesaban a él. Antes de la conferencia, Gorbachov dijo que había que terminar con la política de cupos para las conferencias y congresos. Esto es, hasta entonces, para acudir a las distintas reuniones partidistas importantes, existían cupos que obligaban a que un número mínimo de obreros, campesinos, mujeres o comunistas de distintas nacionalidades estuvieran presentes en las reuniones. Pues Gorbachov propuso que a la conferencia debían ir los militantes que estaban por la labor de hacer avanzar la perestroika. En un comunicado que transmitió en el TASS el 11 de mayo de 1988, dijo lo siguiente: el principal deber político es elegir partidarios de la perestroika, de modo que sustituyó la política de cupos para que a la conferencia acudieran el máximo número posible de militantes que habían mostrado su apoyo público a la perestroika. Con la aprobación de la propuesta de la celebración de elecciones para conformar un Congreso de Diputados del Pueblo, se eliminó el monopolio del poder político del PQS y se trabajó para convertirlo en un partido parlamentarista que competiría con otros partidos para mandar sus representantes al Congreso. De ahí que tiempo después se legalizaran partidos y plataformas no comunistas que pudieran presentarse a las elecciones del Congreso de los Diputados. Resumiendo, durante el segundo bienio se eliminó
eliminó el rol dirigente del PQS en la URSS y se abrió la puerta al multipartidismo y al parlamentarismo democrático burgués en nombre de la democratización y amparado por la glasnost, el cuarto poder en la URSS y la liberalización de la prensa. Alexander Yakovlev había pasado muchos años como embajador soviético en Canadá y viajó por distintos países capitalistas reuniéndose con lo mejorcito de cada casa, lo que le permitió adquirir experiencia de cara a la gobernanza al estilo capitalista. A su vez, como os expliqué en el vídeo que le dediqué a él, era uno de los cuadros del PQS que más autores comunistas no soviéticos leía y le encantó la idea de la hegemonía cultural de Gramsci. Asimiló tanto esa idea que comprendió perfectamente que la estrategia de Gramsci de que primero había que tomar el poder cultural para allanar el camino para la toma del poder político podía ser aplicada en la URSS de manera anticomunista. Para cumplir con dicha misión, hizo ver a Gorbachov de que los medios de comunicación y la cultura, véase la inteligencia, eran fundamentales para la democratización y transparencia de un país, es decir, para la glasnost, de modo que había que emprender una total liberalización en este sentido y despojar al partido y al Estado del control sobre la prensa y la cultura. La ilusión de Gorbachov se basaba en que con la glasnost el PQS podría mejorar su actividad gracias a las críticas que venían desde el exterior, pero la glasnost le explotó en la cara a Gorbachov. Amparado por la glasnost y en aras de crear un cuarto poder en la URSS, Yakovlev promovió a sus partidarios en distintos cargos de responsabilidad de la prensa y de la cultura. Yakovlev ayudó a que Elen Klimov ascendiera a la cabeza de la Unión de Cineastas Soviéticos, a Kirill Lavrov a la cabeza de la Unión de Trabajadores del Teatro, a Yuri Voronov al Comité Central del Departamento de Cultura y a Vasily Sakharov como ministro de Cultura. Relajó enormemente la censura y el control del contenido que se iba a publicar pasó a manos de las editoriales y las revistas, pero Yakovlev también ascendió a sus seguidores a las redacciones, editoriales y revistas más importantes del país. Por lo tanto, la censura de publicaciones críticas sería inexistente en los años de Yakovlev como jefe de propaganda. Para 1987 se podía entrever el control de los elementos socialdemócratas de la prensa y de la cultura soviética, pero lo peligroso era que el carácter vacilante y supuestamente democrático de estos elementos dejaba la puerta abierta para que los elementos abiertamente anticomunistas aparecieran en los medios de comunicación y fueran metiendo ideas anticomunistas en cierta parte de la población. Es cierto que los socialdemócratas soviéticos, que eran la mayoría del equipo de Gorbachov, también trabajaban para dañar el sistema soviético, pero la labor de zapa de estos era más sutil y lo encubrían con palabrería marxista y revolucionaria. La prensa soviética controlada por Yakovlev y sus acólitos se valieron de la falsedad conceptual y del cambio del significado de los conceptos para confundir a la población soviética e introducir en la URSS conceptos ajenos al marxismo, pero con un lenguaje marxista. He aquí algunos ejemplos. Los economistas gorbachovistas escribieron numerosos artículos pidiendo pasar del método administrativo de la economía al método de dirección económica, que lo que realmente significaba era pasar de la economía planificada a la economía pura de mercado. Estos economistas también hablaron de mercancías socialistas, pero esto es un absurdo, porque no existen mercancías feudales, capitalistas o socialistas. Existen mercancías, entendiéndolas como artículos producidos por los productores individuales más o menos aislados, destinados al intercambio monetario mercantil. Pero, tal y como lo explicó Stalin en los problemas económicos del socialismo, las mercancías, sobre todo en el campo, no eran más que restos del capitalismo que existía en la URSS y que había que trabajar para eliminarlo. Pero, con la invención del término mercancías socialistas, los economistas revisionistas soviéticos ponían una etiqueta socialista a las mercancías con el único objetivo de aumentar la esfera de la circulación mercantil y la creación de más productores aislados que pudieran competir en el mercado. Gorbachov habló constantemente de los valores humanos universales, pero lo que realmente significaba era la aceptación de leyes, códigos y derechos democrático-burgueses impuestos por Occidente y ratificados en los acuerdos de Helsinki de 1975. Los mal llamados demócratas soviéticos también pidieron el pluralismo socialista, concepto que realmente proponía la introducción del pluralismo ideológico, multipartidismo y parlamentarismo al estilo
estilo democrático burgués. Y los gorbachovistas también exigieron en la prensa la permisión de varias formas de realización de la propiedad socialista, que en realidad era la introducción de distintas formas de propiedad en la URSS, inclusive la propiedad privada. Esta práctica fue expuesta de manera clara por Ligachov diciendo lo siguiente: lo que sucedía en general fue que Gorbachov introduciría o endosaría un concepto que había estado previamente vetado del discurso político soviético, pero en sus primeros años como secretario general le adjuntaría el adjetivo socialista. Los intelectuales reformadores tomarían los conceptos y los elaborarían. Para 1988, los más radicales de entre ellos descartarían el calificativo socialista. Lo que resultó impactante sobre Gorbachov no solo fue que lanzara muchas ideas ajenas al marxismo-leninismo con la etiqueta de socialismo, sino que le llevara 2 años tomarlas en su forma revisada. A las manipulaciones de los gorbachovistas y la colocación en cargos de responsabilidad de la prensa y de la cultura soviética, la Glasnost permitió que agentes de influencia de Estados Unidos y del Reino Unido tomaran parte en los medios de comunicación de la Unión Soviética y de esta manera trabajaran desde dentro del país para virar el país hacia una democracia burguesa y a la adopción de una economía de mercado pleno y a poder ser el desmantelamiento del Estado soviético. Resumiendo, entre 1987 y 1988, la Glasnost demostró ser el arma política e ideológica de Gorbachov y Yakovlev para socavar el PQS y el Estado y para atacar a los adversarios que podían existir dentro de los aparatos partidistas de la URSS. 3. Perestroika y la introducción del capitalismo pleno en la URSS. Hasta 1987, Gorbachov aparentaba suscribir y seguir la hoja de ruta fijada por Yuri Andropov para arreglar el problema de la desaceleración económica y la descentralización caótica. Recordad que Andropov admitió la desaceleración económica que había experimentado la Unión Soviética en los últimos años de Brezhnev y que para superar dicho problema hizo énfasis en la introducción de las herramientas tecnológicas modernas en la producción y en la planificación económica, esto es, hacer mayores esfuerzos en la revolución científico-técnica. Para Andropov, la revolución científico-técnica permitiría a la URSS simplificar y mejorar la planificación de la economía, modernizar la producción, volver a maquinizar el campo con las últimas herramientas tecnológicas y las máquinas, y sobre todo, desarrollar las fuerzas productivas al grado del desarrollo que necesitaba la URSS en los primeros años de la década de los 80. En el primer bienio, Gorbachov suscribió tales análisis y juró que la introducción de mecanismos de mercado o la adopción de la economía de mercado no era la solución para la URSS, sino proseguir con la hoja de ruta marcada por Andropov y desarrollar las fuerzas productivas. Así pues, Gorbachov continuó con la Uskorenije o aceleración de Andropov, pero a partir del 27º Congreso del PQS, donde ya se había ganado la confianza del partido y de la sociedad soviética, sustituyó la Uskorenije andropoviana por la perestroika. Aunque realizó dicho cambio, la perestroika de Gorbachov no demostraría ser una política económica liquidadora fatal hasta el segundo bienio del mandato de Gorbachov. En 1987, Gorbachov escribió su libro Perestroika, Nuevo Pensamiento para mi país, y con ese libro, Gorbachov afianzó su política económica como la política económica imperante en la URSS. En aquellos años, pocos comunistas consiguieron prever las nefastas consecuencias sociales que generaría la perestroika, porque muchos de ellos se basaron en los escritos de Gorbachov. Pero esto no es nada raro, ya que si uno lee el libro de Gorbachov, se dará cuenta que está lleno de ambigüedades y tiene un carácter sumamente bipolar, en el que en ocasiones alaba la planificación económica y la colectivización y en otras la critica, de modo que era difícil ver en aquellos momentos lo que la perestroika iba a suponer para la economía soviética. A su vez, los partidarios de Gorbachov y posteriormente los mandamases capitalistas utilizaron el libro de Gorbachov para lavarle la cara. De aquí debemos concluir que para entender lo que realmente supuso la perestroika no podemos partir de las palabras de Gorbachov, sino de los hechos y la aprobación de las medidas económicas que se aprobaron bajo su liderazgo. A lo largo de 1987 se aprobaron distintas medidas económicas que irían bajo el paraguas de la perestroika y que objetivamente socavaron la planificación económica que había sido, más o menos, el pilar de la economía soviética, y digo más o menos porque después de Stalin
Stalin, este pilar fue deteriorándose a consecuencia de la descentralización. Estas son las medidas que se aprobaron en ese año. 1. La ley de la empresa estatal. Con esta ley, el gobierno soviético transformó los fondos intangibles de las empresas estatales en medios tangibles, esto es, en dinero. Hay que recordar que en teoría, a las empresas estatales no se les permitía gastar sus propios recursos de forma autónoma, aunque lo cierto es que desde la aplicación primero de las propuestas económicas descentralizadoras de Khrushchev y de Lieberman y después de Brezhnev y Kosygin como parte de la reforma Kosygin, el control de las empresas estatales de sus propios activos fue permitiéndose paulatinamente, pero con Gorbachov esto se maximizó y se oficializó plenamente. 2. La continuación de la actividad económica empresarial en el exterior. Si bien entre los años 1985-1986 Gorbachov abrió la puerta para que las empresas estatales pudieran invertir en el extranjero, a partir de la medida económica aprobada en 1987 se abolió plenamente el monopolio estatal del comercio exterior y este derecho fue dado a las distintas empresas estatales. Así pues, las empresas exportaron todo lo que deseaban, pero se realizó caóticamente porque al activar esta palanca político-económica sin ningún plan de reserva, las empresas estatales exportaron todo tipo de mercaderías preocupándose mucho más por obtener ganancias en el exterior que en el interior del país. Aquí comenzó la falta de mercancías en varias tiendas del país. 3. El comienzo de la descolectivización del campo. Desde finales de los años 20, el campo soviético se caracterizó por la colectivización del campo, agrupando a los campesinos en los koljoses, pero con la aprobación de la directiva conocida como sobre las medidas urgentes con base en la profundización de reformas racionales de organización y de autogestión financiera, el equipo de Gorbachov se fijó el objetivo de regresar a la economía fragmentada en el campo, permitiendo la producción del campesino privado, la competición entre ellos y la venta de sus mercancías en el mercado en vez de realizarlo a través del koljós. Se debe tener en cuenta que Gorbachov llegó al Politburó como uno de los expertos en asuntos agrícolas, por lo que en los años 1987-1988 se valió de su autoridad en la materia para prevalecer su propuesta económica en el campo. Si bien es cierto que en aquellos años la economía debía modernizarse y actualizarse a las condiciones de finales del siglo XX, Gorbachov no llevó a cabo la modernización por la senda típica soviética, sino por la economía agrícola fragmentada. En el primer bienio, Gorbachov aceptó que para mejorar el rendimiento de la producción agrícola en un 15 a 20% había que aumentar las inversiones estatales en el campo para minimizar las pérdidas y mejorar los productos agrícolas, pero entre los años 1987-1988 olvidó su anterior análisis y apostó por la fragmentación de los productores del campo. Es más, el cinismo de Gorbachov era tan grande que en su libro La Perestroika dedicó todo un capítulo a alabar la colectivización soviética, incluso a excusar al gobierno de Stalin por la colectivización llevada a cabo en los primeros años de la década de los 30. Entre los años 1987-1988, Gorbachov y su camarilla defendieron la tesis de que para aumentar la producción agrícola y mejorar la calidad de sus productos había que pasar a la pequeña empresa local o familiar en el campo. Cuando la pequeña producción agrícola no es suficiente como para abastecer a todo un país como lo era la Unión Soviética, y menos aún para generar excedente y exportarlo. Eso era una auténtica falacia. Solamente la gran producción agrícola es capaz de cumplir con dicha labor. Incluso en los países capitalistas, véase Estados Unidos, se incentivaron grandes empresas agrícolas para abastecer de productos agrícolas la nación y exportar el excedente. La única intención de los gorbachovistas era, nuevamente, socavar otro de los pilares de la economía soviética que había sido la colectivización del campo que tanto costó implantar. Siguiendo con la descolectivización, se permitió el arriendo de parcelas a particulares y a familias en aras de lo que Gorbachov denominó la combinación de los intereses personales con el socialismo. Es más, en la 19ª conferencia del partido, Gorbachov dijo públicamente que la intención del gobierno era cambiar las relaciones de producción en el campo. Gorbachov, en vez de suscribir lo que Stalin expuso en su obra Los problemas económicos del socialismo,
socialismo, de que las mercancías, la propiedad privada y los productores individuales existían en la URSS debido al carácter de los koljoses y que esta producción debía ir evolucionando para crear gérmenes del intercambio de productos agrícolas por la maquinaria o herramientas necesarias que necesitaban los koljosianos, esto es, minimizar la esfera mercantil en la URSS, Gorbachov hizo lo contrario, aumentó la esfera de la circulación mercantil en el campo y por consiguiente en la URSS. En pocas palabras, la directiva fue restableciendo la producción fragmentada y a pequeña escala, la gestión privada de la agricultura y la introducción de las relaciones de producción capitalistas en el campo. 4. La ley sobre la actividad laboral individual y la ley sobre cooperativas. Con la ley sobre la actividad laboral individual, Gorbachov fue legalizando cierta parte de la segunda economía o de la economía sombra y a consecuencia aparecieron los primeros trabajadores individuales legalizados que podían trabajar con total normalidad en busca del lucro privado. Pero la reproducción de las relaciones de producción desarrolla una lógica capitalista inherente a este modo de producción, por lo que muchos de los llamados trabajadores individuales comenzaron a unirse para minimizar la competencia entre ellos y competir mejor contra las grandes empresas estatales. Así surgieron las mal llamadas cooperativas. A fin y al cabo, el proceso de monopolización y la creación de cárteles es inevitable entre empresarios para minimizar la competencia entre ellos y desplazar del mercado a su máximo competidor, que en su momento era la producción estatal. La búsqueda de la ganancia era lo que imperaba y en tales condiciones los productores privados prefirieron unirse para socavar aún más la producción estatal. Como indicó Víctor Perlo en su obra La crisis económica y política en la URSS, las cooperativas que se desarrollaron después de la ley sobre la actividad laboral individual de 1987 eran muy diferentes de estas viejas cooperativas soviéticas. La idea de llamar a estas nuevas organizaciones cooperativas engañó a pocos en la Unión Soviética. Se sabía que estas eran la empresa privada disfrazada de empresa socialista. Una vez que estuvo expedita la vía legal para las formas no estatales de actividad económica, esta se expandió rápidamente. El fenómeno de la unión de los productores o los mal llamados trabajadores individuales, que no eran otra cosa que empresarios ocultos de la segunda economía que habían sido legalizados, fue tal que en 1988 Gorbachov no tuvo otra que adoptar la ley sobre las cooperativas para legalizar completamente estos cárteles cuasi mafiosos y capitalistas. Estas cooperativas no eran las cooperativas que habían existido en la URSS, sino eran nuevas cooperativas denominadas cooperativas de comercio y de consumo, y estas también podían disponer de dinero para sustentarse. Estas cooperativas, al disponer de dinero y de autogestión, podían comprar fuerza de trabajo, y esto reprodujo plenamente el trabajo asalariado pleno y puro. Se debe tener en cuenta que muchos de los empresarios que habían operado en la segunda economía creando todo tipo de entramados empresariales ocultos, contratando personas no solo para la producción, sino para el robo de los medios de producción del Estado, a partir de la ley sobre las cooperativas, actuaron en la legalidad teniendo en cuenta que en los años que habían estado en la sombra habían acumulado capital, pues ahora estaban en disposición de contratar personas, invertir, comprar medios de producción, etc. A la ley sobre las cooperativas hay que sumarle la ley de arriendo, con el que las empresas estatales, que ya podían disponer plenamente de sus activos, desarrollaron relaciones económicas con este tipo de cooperativas que estaban menos reguladas y pagaban menos impuestos. El arriendo de propiedad industrial a las cooperativas se volvió una forma de privatizar los bienes, mientras se mantenía falsamente la propiedad pública. Con la proliferación de las cooperativas de comercio y de consumo, los empresarios de la segunda economía pudieron blanquear su dinero y se extendieron otro tipo de prácticas nefastas como la que describe Jaime Canales Garrido en su libro Génesis, Vida y Destrucción de la Unión Soviética. Estas cooperativas se sumaron también a las nuevas empresas estatales que podían disponer de dinero tangible, siendo básicamente de prestación de servicios, podían, por supuestos trabajos realizados, retirar el dinero del banco. Para el efecto, se firmaban contratos ficticios por un monto determinado que, más tarde, era transferido por la supuesta empresa beneficiaria de los servicios a la cuenta bancaria de la cooperativa, y ésta recibía dinero vivo. Este dinero era devuelto al beneficiario, pero la cooperativa se quedaba con una jugosa comisión. De este modo, grandes masas de dinero
dinero entraban en circulación, posibilitando el enriquecimiento de los dirigentes de las nuevas cooperativas, los cuales arrojaban a la economía del país recursos que no tenían una contrapartida en mercancías. Este conocido fenómeno tiene una denominación bien concisa: proceso inflacionario, que en este caso fue provocado, como se ve, artificialmente. La situación se vio agravada por el hecho de que las cooperativas podían realizar el mismo tipo de negocios en moneda externa. La invitación de los gorbachovistas al trabajo individual, a la descentralización, a comerciar fuera de la URSS y a la supuesta autogestión económica aumentó la riqueza y el número de trabajadores que trabajaban para la segunda economía. Por ejemplo, para 1988, la riqueza total acumulada de la economía sombra oscilaba entre 200 a 240.000 millones de rublos, o para ser más concretos, entre el 20 y el 25% de toda la riqueza personal, y para 1989 eran 30 millones de personas los que trabajaban para la segunda economía y concretamente 5 millones trabajaban en las falsas cooperativas de las que os he hablado. Gorbachov hizo mucho por los sectores de la segunda economía porque, a fin y al cabo, eran, junto a la inteligencia y los mercantilistas, la base social en la que se apoyó para dirigir la URSS a una economía de mercado. Aprobadas estas leyes antisocialistas y liberalizadoras, era imposible volver atrás sin una reacción violenta por parte del sector social anticomunista en el que se apoyó Gorbachov o por parte del sector comunista considerado estalinista por Gorbachov. Así que Gorbachov siguió haciendo concesiones a los suyos. Entre 1987 y 1988, Gorbachov redujo la compra gubernamental a precios fijos de la producción industrial. La intención del equipo de Gorbachov era reducir las compras estatales a las empresas para que éstas pudieran disponer de la libertad de venderlo en el mercado nacional o externo a precios que iban acorde a la oferta y la demanda. Es cierto que casi todo el PQS estuvo de acuerdo con la propuesta de Gorbachov, pero no en el porcentaje de la reducción de las compras estatales. Por ejemplo, Ligachov y Rizkov propusieron reducir un 10% las compras estatales, pero los gorbachovistas impusieron su criterio de reducir las compras al 50% para que las empresas pudieran disponer de la otra mitad para el mercado. Como dicen Roger Kiran y Thomas Kenny en su libro El socialismo traicionado, esto precipitó la economía al caos. En 1988 proliferaron la escasez de productos de consumo y por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial apareció la inflación. No contento con todo esto, Gorbachov prosiguió con sus políticas económicas liberalizadoras. El gobierno soviético redujo las partidas de dinero a los ministerios sectoriales de Moscú que vinculaban a las empresas estatales con el Gosplan. Y tened en cuenta que estos ministerios sectoriales vigilaban el rendimiento y la disciplina de las empresas. Esto es, poco a poco, Gorbachov acabó con los mecanismos de coordinación de la planificación económica. Apartado de facto el Estado del control de la economía, faltaba hacer lo mismo con el partido. Así que, en la 19ª conferencia del partido, Gorbachov separó al partido de la vida económica del país. Concretamente, Gorbachov abolió 1064 departamentos y 465 sectores del Comité Central y de los comités partidarios regionales y distritales, y cortó el número de departamentos que vinculaban a las empresas con el partido y el Gosplan en un 44%. Así pues, entre 1987 y 1988, Gorbachov emprendió un viraje en la perestroika, convirtiéndolo en un arma que estaba destinada a acabar con la economía soviética, y todo esto fue combinado con la glasnost que atacó, desacreditó y canceló a todos aquellos cuadros del partido que criticaron estas medidas económicas. 5. La claudicación de Gorbachov en política exterior. Gorbachov defendió constantemente que para la correcta aplicación de la perestroika y la glasnost se necesitaba un ambiente geopolítico pacífico y de cordialidad con Estados Unidos. Esta concepción hizo que Gorbachov se bajara literalmente los pantalones ante Estados Unidos. Ya dije en el anterior vídeo en el que traté los años 1985-1986 que Gorbachov protagonizó un viraje en política exterior y abandonó la política de paridad nuclear de Andropov y aceptó la política de opción cero que le propuso Reagan para acabar con las armas nucleares para el nuevo milenio. Y, junto a esto, Gorbachov ya adelantó su predisposición a abandonar Afganistán sacando las tropas soviéticas del país. Lo peor de todo esto es que Gorbachov vendía estas decisiones
pretensiones como victorias de la URSS en política exterior, cuando en realidad Estados Unidos no realizó ninguna concesión, ni prometió ninguna desescalada en la Guerra Fría a Gorbachov. Esto es, que Gorbachov solamente estaba claudicando ante Reagan, pero este camino fue continuado por Gorbachov en su segundo bienio. En 1987 aceptó la idea eurocomunista del Partido Comunista de Italia de que la OTAN no era realmente el brazo armado del imperialismo, sino una alianza defensiva limitada geográficamente. En la 19ª conferencia del partido, Gorbachov dijo que había que distinguir entre los medios políticos y los militares en política exterior, asegurando que la URSS podría conseguir muchas cosas en política exterior sin recurrir a la amenaza bélica o a los medios militares. Con esta distinción, Gorbachov autorizó un recorte drástico de armas. En 1987 anunció oficialmente en la cumbre de Washington que la URSS se retiraría de Afganistán. En 1988 presentó un programa detallado de cómo se iba a realizar dicha retirada, anunció un recorte de 500.000 de tropas soviéticas de Europa del Este e impuso el abandono de la doctrina Brezhnev, dejando claro que la URSS no entraría en ningún país del Pacto de Varsovia. A todo esto hay que sumar que en 1988 Gorbachov fue retirando su apoyo al Congreso Nacional Africano, fue retirando su apoyo a Namibia y a Cuba, protagonizando un viraje horroroso en política exterior. Este viraje, como bien sabréis, envalentonó a los sectores anticomunistas de las repúblicas populares del bloque del Este que, al ver disminuida la presencia soviética, pasaron a la ofensiva para desmantelar las repúblicas populares, pero esto os lo contaré en el siguiente vídeo. Y para terminar con el vídeo, os quiero hablar del surgimiento de los problemas nacionalistas en la URSS. Aunque parezca increíble, muchos de los comunistas de las distintas repúblicas soviéticas se opusieron a la perestroika y simpatizaron mucho más con el ala comunista del PQS que con Gorbachov. Esto dejaba entrever que aún en las repúblicas socialistas soviéticas existía un apoyo al internacionalismo proletario y a la preservación de la Unión. Gorbachov, al darse cuenta de esto, promovió a los sectores nacionalistas. Esto no lo hizo para que los nacionalistas se independizaran, al menos no lo hizo conscientemente, sino que fue un matrimonio de conveniencia en toda regla, ya que a los nacionalistas les interesaba la perestroika porque les daba mayor autonomía, y a Gorbachov le interesaban los nacionalistas por su apoyo a la perestroika. Así pues, Gorbachov incitó durante todo 1988 a la creación de frentes nacionalistas pro-perestroika en las distintas repúblicas socialistas soviéticas. Esto resultó ser un arma de doble filo, porque si bien apoyaron a la perestroika, estos frentes pronto adquirieron un carácter independentista y antisoviético. En verdad, las dificultades económicas que empezaron a surgir en la URSS a raíz de las políticas liberalizadoras de Gorbachov alimentaron a los nacionalistas y de facto el comercio entre repúblicas sustituyó a la planificación económica, creando una percepción entre los nacionalistas de que podrían mantenerse por ellos solos entablando relaciones comerciales con el resto de repúblicas y, por qué no, con repúblicas capitalistas. El auge del nacionalismo, que tenía su base material en la descentralización económica y en el paso de la gestión a las repúblicas soviéticas, llevó a las primeras protestas nacionalistas. Por ejemplo, en las repúblicas bálticas, donde los frentes nacionalistas cogieron mucha fuerza, se produjeron distintas protestas contra su incorporación a la URSS y exigieron que se publicaran todos los acuerdos del pacto Ribbentrop-Molotov. Fue entonces cuando fueron publicados los famosos anexos del pacto que alimentó la retórica entre los bálticos de que la URSS se anexionó dicho territorio. A su vez, en Georgia también hubo protestas que fueron toleradas por Gorbachov, o mejor dicho, él no hizo absolutamente nada porque estaban lideradas por los frentes nacionalistas en teoría pro-perestroika. Tal vez uno de los hechos más graves de aquellos años fue la incitación de Gorbachov a los armenios del Alto Karabaj para que protestaran contra las autoridades de Azerbaiyán, ya que a Gorbachov le interesaba debilitar a Gadiar Aliyev, que era uno de los azeríes que estaba en firme oposición contra la perestroika. Esta acción de Gorbachov es imperdonable, porque alimentó un conflicto étnico y religioso histórico entre armenios y azeríes, y sobre todo reavivó la disputa de estos dos países por el Alto Karabaj. Para que os deis cuenta, este conflicto aún sigue abierto y no se ve ningún atisbo de paz entre Armenia y Azerbaiyán. Los años 1987-1988
fueron los años del viraje en la dirección de Gorbachov. A partir de ahí comenzaron la mayoría de los problemas de la URSS que le llevaron a su trágico final. Así que no os perdáis los vídeos que vienen en las próximas semanas, porque os explicaré cómo se desarrollaron las políticas de Gorbachov y cómo fue desmantelada la Unión Soviética. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo sobre el caso Andreyeva y los años 1989-1991? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer, también tenéis los enlaces de los documentos que tenemos a la venta, pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!